Gracias y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar hoy con el capítulo 16 de este estudio que estamos haciendo capítulo por capítulo de Primera Corintios. Este es nuestro último sermón y damos gracias a todos por estar atentos a esta serie. Damos gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal, han compartido estas enseñanzas, han interactuado con nosotros de una u otra manera. Agradecemos y deseamos grandes bendiciones de parte de nuestro Señor para todos ustedes. Hoy vamos a finalizar este estudio de Primera Corintios con el tema Si el Señor lo permite. Y vamos a mirar desde el versículo 5 hasta el versículo 24. Bien, este es nuestro último sermón de esta serie Primera Corintios. Este último capítulo nos recuerda la forma como debemos leer Corintios, como una carta. Una carta escrita por Pablo, enviada a la iglesia de Corinto. Una carta respondiendo a diversas situaciones adversas que estaba viviendo la iglesia. Y por último, Pablo deja ver algunos planes para llevar a cabo su ministerio entre los gentiles o su ministerio como misionero. Luego de Pablo confrontar la iglesia, expresa su deseo por estar con ellos personalmente. Entre los versículos 5 al 9 podemos observar esto donde dice la palabra: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Así que aquí vemos el deseo de Pablo de estar con ellos personalmente, visitarlos y alegrar su corazón y el de ellos por medio de una segunda gracia, como lo expresa en la segunda carta, el capítulo 1. Ahora, conociendo las dificultades que había en Corinto, Pablo estaba en una especie de encrucijada, en una especie de dilema por qué hacer. Primero, como ya vimos en el versículo 7, Pablo no quería ir a Corinto de paso, él quería estar con ellos por algún tiempo. Pero por otro lado vemos a Pablo que está en Éfeso bajo una grande bendición donde se ha abierto una puerta grande y eficaz para la predicación del Evangelio. Así que en esta encrucijada se encuentra Pablo. Por lo tanto, entonces Pablo de cierta manera planea su viaje a los Corintios, y es lo que estamos mirando en estos versículos. En su deseo de una atención inmediata a esta iglesia, Pablo quiso que fuera Apolos, quien ya había estado allí. Este hombre era un hombre conocido por la elocuencia y era un hombre poderoso en las Escrituras. Por cierto, en el capítulo 1 vemos que había un grupo en Corinto que decía: yo soy de Apolos. La división que había en Corintios nos enseña que habían grupos, facciones dentro de la iglesia, y dentro de ellos habían algunos que admiraban y seguían a Apolos. Por lo tanto, era un hombre que conocía la iglesia personalmente. En el libro de Hechos podemos ver el registro de que Apolos estuvo ya en esta iglesia, y Pablo habló con Apolos para que visitara la iglesia de Corinto. Y por eso nos dice el versículo 12: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Al ver la situación de Apolos, entonces Pablo había enviado a Timoteo, dice el versículo 10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros. Para este momento, mientras Pablo estaba escribiendo la carta, ya Timoteo iba de viaje hacia la iglesia de Corinto. Y este mismo versículo 10 y 11 nos muestra que la visita de Timoteo iba a ser una visita corta. Al parecer iba a ir, estar unos días y luego iba a regresar. El versículo 11 nos dice: por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí. Así que Pablo ya había enviado a Timoteo y le esperaba de regreso nuevamente a Timoteo donde él se encontraba. El versículo 8 nos muestra dónde estaba Pablo. Pablo estaba en Éfeso. Y dice Pablo, desde allí escribió esta carta, y esta carta luego la iba a enviar a los hermanos de Corinto. Ahora,
Al ver la situación de Timoteo y una expresión de Pablo hacia la iglesia con respecto a Timoteo, podemos resaltar algo que observamos en Timoteo, que aparte de la juventud de Timoteo había algo en él de lo que Pablo había hablado varias veces. Y esto, por ejemplo, lo vemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde Pablo le dice directamente a Timoteo de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Estas fueron las palabras de ánimo y de exhortación a Timoteo, para que no tuviera la juventud como algo para él temer o alimentar quizás su timidez. Luego en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo también le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, es decir, como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así que, aparte de la juventud de Timoteo, había algo en él de lo que Pablo, ya vimos en estos versículos, exhorta, y estos versículos nos dejan ver que, aparte de Timoteo ser un fiel ministro, un hombre cariñoso y servicial, además uno de los más importantes colaboradores de Pablo, en quien Pablo confiaba rotundamente, era el mejor colaborador de Pablo, Timoteo era un poco tímido y quizás timorato. Y por eso vemos que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que mientras Timoteo va de viaje, ellos lo reciban cuando llegue de buena manera para que él esté con tranquilidad, dice el versículo 10, porque él hace la obra del Señor así como yo. En otras palabras, Pablo, mientras no podía ir a Corinto, envía a su mejor representante. Y con estas palabras Pablo está diciendo: yo no puedo ir por este momento, pero va alguien que es como yo, alguien que hace la obra del Señor como yo, uno como yo. Por eso, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, y además le dice a los hermanos de Corinto: nadie le tenga en poco. Y quizá esto por el mismo tema que leímos en Timoteo, por la juventud, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Ahora, la siguiente sección, desde el versículo 13 en adelante, nos deja ver quiénes fueron los primeros creyentes de la iglesia. Versículo 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí vemos entonces la mención de los primeros creyentes de Corinto. Aquí Pablo dice Acaya, esta era la región a la que pertenecía Corinto. Y podemos observar algo, y es el principio del versículo 16, donde Pablo dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y luego al final del versículo 18 dice que reconozcan a personas como ellos. La iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía problemas de insubordinación. Tenían facciones y grupos que seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, y otros decían que eran de Cristo. Y esto realmente generó una división en la iglesia. Nadie se quería someter a nadie. Incluso se dice que Clemente tuvo que lidiar con este mismo problema de esta iglesia, donde tuvo que escribir cartas atendiendo esta problemática por quejas de insubordinación en la iglesia de Corinto. Así que al parecer esta problemática no fue solucionada ni con esta carta ni con la nueva visita de Pablo a ellos. Siguieron teniendo el mismo problema. Por eso Pablo en el versículo 16 dice: os ruego, les suplico, les imploro que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan.
Fortunato, Estéfanas y Acaico. Ellos habían viajado de Corinto a Éfeso, allí se encontraron con Pablo y dice Pablo, ellos han suplido la ausencia de ustedes. Ellos llenaron el corazón de Pablo, Pablo se regocijó mucho en ellos. Dice el versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Así que aquí vemos estos personajes y además luego en el versículo 19 observamos a otros personajes que son Aquila y Priscila, donde dice Pablo, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila también eran conocidos por los corintios. Ellos eran unos judíos que vivían en Roma y de allí fueron desplazados a Corinto. Fueron expulsados los judíos de Roma y ellos fueron a Corinto y allí, mientras se dedicaron a su oficio, conocieron a Pablo, se convirtieron al Evangelio y se volvieron colaboradores también de Pablo en el Evangelio. Incluso cuando Pablo sale de Corinto, ellos salen con el apóstol Pablo. Y aquí vemos que ya en la casa de ellos había una iglesia, la iglesia que está en su casa. Así creció la iglesia al principio. Ellos se reunían en casas, grupos donde se reunían para adorar al Señor, para impartir el conocimiento de las Escrituras. Así que vemos entonces la mención de estos últimos personajes de Aquila y Priscila, que eran conocidos también por la iglesia. Ahora, nuestro tema, si el Señor lo permite, nos enseña lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre planea qué es lo que va a hacer, pero de Dios es la voluntad. En psicología se dice que la depresión es un exceso de pasado, el estrés es un exceso de presente y la ansiedad es un exceso de futuro. Cuando llenamos nuestros pensamientos de preocupación por el pasado, esto nos llena de depresión. Cuando llenamos nuestra mente de pensamientos preocupantes por el presente, esto nos lleva al estrés. Y cuando tenemos pensamientos adversos, preocupantes sobre el futuro, eso nos lleva a la ansiedad. Y esto es algo que realmente está siendo una problemática en este mundo hoy. Y no solo en el mundo inconverso, sino también en la iglesia. La depresión, el estrés y la ansiedad. Esto es una falta de confianza en el Señor. Es posible que un creyente sufra de estas anomalías psicológicas y que su sistema nervioso sea alterado a tal punto de que quizá se torne loco, esquizofrénico. Es posible, pero esto tiene una respuesta y es la falta de confianza en el Señor. Si el Señor quiere. Pablo podía tener preocupación por el pasado de la iglesia de Corinto. Pablo tuvo que salir de Corinto por problemas en la ciudad y la iglesia quedó allí con los problemas que Pablo suscitó por la predicación del Evangelio. Pablo podía estar estresado por el presente conflictivo de la iglesia con sus divisiones, con sus problemas de inmoralidad, con sus problemas de enemistades y rivalidades y pleitos entre ellos. Pablo podía estar ansioso por no estar con ellos ya y tener que planear un viaje que no sabía cuándo iba a suceder. Y con todo y esto, el Señor es soberano. Será el Señor quien permita o no las cosas. Y esto lo entendió Pablo. Por eso Pablo dijo, si el Señor lo permite. Al mirar todos estos planes, estos proyectos, esto que Pablo quería hacer, al decirle a Apolos, al enviar a Timoteo, al escribir esta carta, regocijarse con la visita de los hermanos, todas estas cosas y estos planes y estos designios de Pablo, Pablo organizó un cronograma de viajes, pero entre todo eso Pablo siempre tuvo en cuenta es si el Señor lo permite. Y esta frase no es una frase de cajón, no es una expresión de que si yo no digo el Señor lo permite, entonces voy a hacer mi voluntad.
Esta expresión es una expresión de alguien que confía en el Señor, de alguien que descansa en el Señor, de alguien que espera en el Señor. No podemos preocuparnos por tener el control de todas las cosas, porque esto es lo que genera alteración en nuestro sistema nervioso, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. No tener el control del pasado, del presente y del futuro nos lleva a la depresión, al estrés y a la ansiedad. Pero si confiamos en el Señor, descansamos en el Señor y entregamos todo al Señor, podemos estar tranquilos, serenos, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos. Y aunque nos asedien los enemigos, el Señor adereza mesa delante de nuestros enemigos. El bien y la misericordia nos seguirán, aunque nos sigan enemigos físicos. Esto es de alguien que confía en el Señor. Esto es una expresión de alguien que descansa en el Señor. Y así lo entendió el apóstol Pablo, pero no la iglesia. Porque al final Pablo no pudo ir a ellos. Y algunos fueron afectados al punto de criticar su conducta. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 13. Allí dice el título, Pablo pospuso su visita. Es decir, lo que vimos en el capítulo 16 de estos planes de Pablo ni siquiera se pudieron llevar a cabo. Pablo tuvo que hacer un cambio de planes. Y esto llevó a la afectación de hermanos que había en Corinto y generó críticas hacia Pablo por parte de algunos hermanos. Por eso Pablo tiene que escribir esta segunda carta y tener que lidiar con nuevos problemas y decirle a los hermanos, como dice desde el versículo 13 al 17, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria y así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Imagínense, hermanos, Pablo lo entendió y dijo si el Señor lo permite, pero la iglesia no. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago 4:15. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, si el Señor no edifica la iglesia de Corinto, en vano es que Pablo hubiera ido a Corinto y hubiera hecho todo lo posible por edificar la iglesia. Si el Señor no la edifica, todo el esfuerzo humano es vano. Hermanos, si el Señor no es el que guarda la iglesia, Pablo hubiera ido a Corinto y hubiera vigilado cada conducta y comportamiento minuto a minuto de cada hermano, pero si el Señor no es el que los guarda, todo esfuerzo humano es vano. Dios es soberano y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Si el Señor lo permite, esto aplica tanto para lo que no me salga a mí, lo que yo planeé y no me salga y me afecte, como también para lo que no le salga a otros en sus planes y me afecte a mí. Yo debo tener claro esta expresión, si el Señor lo permite, en todo y para todos y con todos. Amén. Bien, hemos terminado este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nos regocijamos y damos gracias a Dios por permitirnos hacer este recorrido capítulo por capítulo de esta carta. Y damos gracias a ustedes por estar allí atentos a cada enseñanza. Esperamos que sea de grande bendición y edificación y es nuestra oración de que la iglesia sea edificada a través de su palabra. Nuestro objetivo y propósito es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que el Señor les continúe bendiciendo.